El Elder M. Russell Ballard en el 2021 dio un discurso que se llama Esperanza en Cristo. En este discurso, él dijo, se dirigió especialmente a los hermanos solteros. Y él dijo que más de la mitad de los adultos de la iglesia son viudos, son divorciados o aún no se han casado. Más de la mitad. Más del 50% de los que tú ves en la capilla o están en estado de viudez o están divorciados o nunca se han casado. Eso es muy interesante. La pregunta que muchas veces se hacen aquellos que están en esta condición de soltería es, ¿cuál es mi papel dentro de la iglesia? Porque en la iglesia todo lo dirigen a las familias, todo lo dirigen a los hijos, y yo ni tengo un esposo, ni tengo hijos, o si tengo hijos ya me divorcié y ya se casaron ellos. ¿Qué hay de mí dentro de la iglesia? Porque toda la enseñanza la centran en la familia. Y esta es una pregunta muy legítima, ¿no? Y el sentirse que no perteneces es completamente válido, porque atiende a una necesidad muy profunda de todos. Todos tenemos un sentido de pertenencia. Todos tenemos la necesidad de pertenecer. Vean esto. Cuando nacemos, crecemos o nacemos dentro del vínculo o dentro de un grupo familiar. A veces ese grupo familiar puede estar conformado por papá, mamá y algunas veces hermanos. A veces el vínculo familiar es la mamá con los abuelos, tratándose de padres o de hijos que nacen de padres solteros y pertenece, y buscamos pertenecer. El primer vínculo donde pertenecemos es la familia. Buscamos este sentido de pertenencia. Yo pertenezco a esta familia, a este grupo familiar. Luego esas pertenencias se van extendiendo. Formo parte de este kinder, de esta escuela primaria, yo pertenezco a este coro, yo pertenezco a este equipo de básquetbol, de fútbol, yo pertenezco a esta iglesia y buscamos lazos que nos unan, que nos den pertenencia. La pertenencia nos da seguridad, nos ayuda a identificarnos como lo que somos, obviamente nos da identidad. Buscamos pertenecer a algo. Entonces, el ser humano busca pertenecer y aquel que es soltero, que tiene 31 años o más, dice, ¿yo dónde estoy? Porque todas las enseñanzas o la mayor parte de las enseñanzas de la iglesia se dirigen a hombre y mujer casados. Se dirigen a la crianza de los hijos, las familias son eternas. Y eso retumba en sus oídos y puede lastimar su corazón. Y decir, yo no tengo esto, ¿qué hago ahí? ¿Por qué estoy ahí? Es un sentimiento real en muchas de las personas que son miembros de la iglesia. Unos continúan y desafortunadamente muchos otros se van. Y cuando hablamos de esta pertenencia, hablamos de una iglesia que tiene una doctrina, cuya doctrina enseña que para heredar la vida eterna se requiere el matrimonio. Y yo digo, pero yo estoy sola. La hermana Marta Cabello dice, yo estoy sola, estoy divorciada y no quiero casarme, dice Marta Caballero ahí en su comentario. Si la hermana Marta Caballero no está sellada, ya vimos ahorita, hermana Marta creo que va llegando, ya vimos, ya explicamos la sección 131 sobre el estado de aquellos que no entren en el nuevo y sempiterno convenio. Y dijimos, no serán dioses y serán ángeles de Dios para siempre y jamás, y tendrán un límite, y no tendrán acceso a la simiente eterna. Bueno, veíamos lo que estaba diciendo el elder M. Russell Ballard. Dice, vean lo que dice el elder Ballard en este discurso que se llama Esperanza en Cristo.
Dice, debemos entender que la vida eterna, ahí está marcado en morado, no se trata simplemente del estado civil actual. Vean, la vida eterna no se trata de un estado de civil actual. No confundamos, ¿no? Luego vamos a decir, el Elder Ballard dijo que el estado civil no, o una relación de matrimonio no importa para la vida eterna o la exaltación. No, sí importa. Lo que él está diciendo es que si actualmente, y el estado civil, hermanos, el estado civil es una figura del hombre, no está en las escrituras. Nosotros le denominamos estado civil, soltero, casado. ¿Sí? Régimen, bienes mancomunados. Bueno, el Elder Ballard explica que tu estado civil actual no determina o no es determinante para acceder a la vida eterna, a una exaltación. Actual, ¿eh? Actual. Si tú hoy en día estás civilmente divorciada o divorciado, eso no determina que tú no podrás acceder a la vida eterna. Continúa diciendo el Elder Ballard. ¿Qué es lo que sí determina la vida eterna? Dice, el discipulado y ser valientes en el testimonio de Jesús. Eso es lo que sí. Y el próximo domingo, hermanos, vamos a hablar acerca de esto. Ser valientes en el testimonio de Jesús para acceder a la vida eterna. ¿Sí? Entonces los esperamos el próximo domingo. ¿Qué es ser valientes en el testimonio de Jesús? Bien, vamos al punto. Dice el Elder Ballard, la esperanza de todas las personas solteras es la misma que la de todos los miembros de la iglesia restaurada del Señor. ¿Cuál es esta esperanza? Obtener la gracia de Cristo mediante la obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio. Entonces ve, hermano y hermana, si tú estás soltero o soltera, tú puedes tener la misma esperanza que yo en Cristo. De hecho, este discurso se llama Esperanza en Cristo. ¿Y qué puedo esperar en Cristo? En que a través de su gracia yo pueda ser redimido y pueda ser habilitado por Él para entrar en una exaltación. Porque tu estado civil actual no determina si tú tendrás acceso a la vida eterna. Tú vas a decir, a ver, pero ¿cómo? Si yo me divorcié, ¿cómo voy a entrar a una exaltación si la sección 131 dice que solamente los que entren en la ley del nuevo y sempiterno convenio del matrimonio van a acceder a una exaltación y los que no tendrán su límite? ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es posible esta bendición? Por ejemplo, la hermana Aura, que creo que decía que tiene, o quien sea, alguien que nunca se ha casado, que tuvo el deseo de casarse, pero nunca llegó alguien, nunca llegó una propuesta, o las propuestas se cayeron. O incluso alguien que tuvo una propuesta y el pretendiente falleció antes de casarse. Y esta persona ya nunca encontró la posibilidad de volver a casarse, o no pudo emocionalmente. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Cómo va a ser esto posible? Es sumamente interesante este punto. El, el elder, el presidente Oaks enseña acerca de esto. Déjame tratar de encontrar este punto. Déjame te comparto por acá.
en la pasada conferencia general, en este discurso que se llama Convenios y Responsabilidades, este es el discurso, Convenios y Responsabilidades del presidente Oaks, ahí lo estoy poniendo en pantalla, y luego me voy al final, ya casi al final. Él hace una declaración poderosa. Ahí está en pantalla para que la podamos ver juntos. Observémoslos con atención. Vean lo que dice. La ordenanza del bautismo y sus convenios relacionados son requisitos para entrar en el reino celestial. Las ordenanzas y los convenios relacionados con el templo son requisitos para la exaltación en el reino celestial, que es la vida eterna, el mayor de todos los dones. Si le ponemos atención a esto, hermanos, podremos advertir que hay una doctrina sumamente interesante ahí. Ve, ¿qué necesito yo para entrar en el reino celestial? Necesito bautizarme y necesito los convenios relacionados. ¿Cuáles son los convenios relacionados al bautismo? Si tú te fijas en la propia declaración del presidente Oaks, dice inmediatamente después, las ordenanzas y los convenios relacionados con el templo son requisitos para la exaltación al reino celestial. Entonces, por exclusión, podemos obtener que los convenios relacionados con el bautismo son los que se hacen fuera del templo. ¿Y cuáles son estos? Bautismo, confirmación o el don del Espíritu Santo, sacerdocio de Melquisedec para los hombres. Estos tres convenios, ¿sí? El sacerdocio arónico, por cierto, no es necesario para la exaltación. Estos tres convenios se hacen fuera del templo y estos son inherentes al primer convenio, que es el convenio bautismal. Estos tres los necesito para entrar a un reino celestial. Pero lo dice el presidente Oaks. Dice, las ordenanzas y convenios relacionados con el templo, ¿cuáles son esos? ¿Sí? Los relacionados con el templo son investidura, donde somos lavados y somos ungidos y somos vestidos. Y recibimos 5 leyes por convenio que después vamos a profundizar en ellos. Y el otro es el orden del nuevo y sempiterno convenio del sacerdocio o la ley del matrimonio eterno. Estos son los que se reciben en el templo. Estos, dice, son necesarios para entrar en una exaltación. Entonces dice el presidente Oaks, las ordenanzas y los convenios relacionados con el templo son requisitos para la exaltación en el reino celestial, que es la vida eterna, el mayor de todos los dones. Este es el enfoque de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Entonces, aquí vamos despejando ese punto. Vamos despejando este punto y voy a buscar la declaración del presidente Oaks. Aquí está. El elder Carpenter en su discurso cita al presidente Oaks en este discurso Reinos de Gloria, del que ya hemos estado hablando. Déjame, lo abro directamente. Ya lo hemos citado y dice, hay mucho, dice el presidente Oaks, hay mucho que desconocemos acerca de los 3 periodos principales del plan de salvación y la relación entre ellos. Primero, el mundo preterrenal de los espíritus. Segundo, la vida terrenal. Y tercero, la vida venidera. Sin embargo, sí conocemos estas verdades eternas. La salvación es un asunto personal, la exaltación es un asunto familiar. Y aquí en este punto hago una acotación. Cuando hablamos de asunto familiar, estamos hablando de la exaltación, es un asunto que requiere hombre y mujer, porque ese es el nuevo y sempiterno convenio del matrimonio. ¿Sí? Bien, me regreso. Dice, tenemos un amoroso Padre Celestial que se asegurará, vean lo que dice,
El punto del que partimos era, ¿cómo, si yo estoy divorciado o divorciada, cómo es que voy a poder tener acceso a la exaltación en mi estado de civil actual? Y vimos, de acuerdo con esta enseñanza del Elder Ballard, que el estado de civil actual no determina la posibilidad de que tú recibas o no la vida eterna. No lo determina. Palabras del Elder Ballard, ¿verdad? Entonces, dice el Elder Ballard, los solteros deben de tener la misma esperanza que tenemos todos los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. ¿Cuál es? La de ser redimidos a través de la obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio. ¿Para qué? Para ser exaltados. Y vimos que el presidente Oaks dijo que el objetivo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días era proporcionar a los santos o a los miembros de la Iglesia lo necesario para entrar en una exaltación. Entonces, si tú eres soltero y tienes 31 o más y estás divorciado, viudo o nunca te has casado, esto no significa que no vas a poder tener acceso a un reino celestial o a una exaltación. Dice el presidente Oaks, dice, tenemos un amoroso Padre Celestial que se asegurará de que recibamos todas las bendiciones y todas las ventajas que nuestros propios deseos y decisiones nos permitan. Vean este punto, hermanos. Aquí está la respuesta. Aquí está la respuesta. ¿Puedo tener acceso yo a la bendición del matrimonio eterno para acceder a la vida eterna? Sí. ¿Qué se necesita para acceder a la exaltación? Necesitamos todos entrar en el orden del matrimonio. Todos necesitamos eso, todos. Necesitamos entrar en el matrimonio en el templo, todos. Oye, pero yo estoy soltera, soltero. Nadie me ha propuesto matrimonio. El presidente Oaks aquí está enseñando que el Padre se va a asegurar de que tú recibas todas las bendiciones y todas las ventajas que tus deseos y decisiones te permitan. Tus deseos. Si tú dices, yo no me quiero casar, tú estás rechazando tú estás rechazando con eso la posibilidad de entrar en un reino celestial. No, tú estás rechazando con eso la posibilidad de entrar en una exaltación. Yo quiero permanecer solo por siempre. Está bien. Hasta donde ese será tu límite, ¿no? Dice la sección 131. Podrás acceder a un reino celestial, pero no a una exaltación. Si no tienes una exaltación, uno no llegas a ser Dios o diosa, no llegas a tener la bendición o la posibilidad de una simiente eterna. No te pertenece todos los reinos, potestades, dominios, toda anchura, toda tu profundidad que le pertenece al Padre, toda anchura, toda altura y toda profundidad en 3 dimensiones. Eh, no, no tendrás acceso a eso. Pero si tus más íntimos deseos está en contraer matrimonio, pero esa persona simplemente nunca llega a proponerte matrimonio, me refiero especialmente a las mujeres, ¿no? ¿Qué le vas a hacer? Dios te va a mandar. ¿Qué clase de Dios sería si dice, bueno, lo siento, nadie te propuso matrimonio, te vas a otro reino de gloria? O te vas dentro del reino celestial a un grado menor.
¿qué clase de Dios sería? Pero Dios es un amoroso Padre Celestial y Él sabe los más íntimos deseos de tu corazón. De tal manera de que si en lo profundo tú estás deseando contraer matrimonio y nadie te lo propone, Dios lo sabe. Tengo 71 años. Dios sabe cuál es tu deseo y cuál ha sido el deseo de toda tu vida. Pero si deliberadamente tú dices, no me caso, y me refiero más enfáticamente a los hombres, entonces también Dios sabe los deseos de tu corazón, que tú no quisiste casarte y que por la misma razón no podrás acceder a una exaltación, porque ese fue tu deseo. Cuando uno desea no casarse y cuando no se casa con intención deliberada, lo que está decidiendo es no entro a una exaltación. Claro, está abierta la posibilidad de estar en un reino celestial, pero no en una exaltación. ¿Qué más dice el presidente Oaks? También sabemos que él no impondrá a nadie una relación de sellamiento en contra de su voluntad, que es parte de lo que ya hablábamos, ¿no? Me separé civilmente, solicito la cancelación de tu sellamiento, cada quien toma su decisión, ¿no? Pero recuerda, si tú cancelas o solicitas esa cancelación de sellamiento, también rompes el vínculo vertical con el Padre. Y con eso pierdes el convenio del matrimonio que te da acceso a una exaltación. Pero es que yo no quiero estar con él o con ella. Es que Dios, dice el presidente Oaks, no le va a imponer a nadie una relación de sellamiento en contra de su voluntad. Entonces, estas son mis palabras, ya no son las palabras del presidente Oaks. Entonces no canceles tu sellamiento. Y en su momento se van a arreglar las cosas. ¿Cuándo? No lo sé. Mi opinión personal es que esto se va a arreglar en el milenio. Opinión personal, no hay escritura. Pero de que se va a arreglar en un momento, se va a arreglar. Es que Dios me va a asignar a alguien para entrar en una exaltación. Dice que Dios no le va a imponer a nadie una relación por sellamiento. Opinión personal es que Dios nos va a permitir elegir. Dios nos va a permitir elegir. Dice el presidente Oaks, las bendiciones de una relación bajo sellamiento están aseguradas para todos aquellos que guardan sus convenios, pero nunca imponiendo una relación bajo sellamiento a otra persona que no sea digna o que no esté dispuesta. Bien, hasta este punto, ¿te parece que hemos despejado la duda? ¿Te parece que hemos despejado o respondido al tema? El tema es este, está en pantalla. Los solteros, ¿pueden entrar al reino celestial? ¿Puede un soltero entrar al reino celestial? La respuesta es sí. ¿Puede entrar en una exaltación? La respuesta es no. ¿Mi estado civil determina si acceso a la vida eterna o a la exaltación? ¿Mi estado civil actual? La respuesta es no. Entonces, ¿puedo ser exaltado solo? La respuesta es no. Entonces, ¿qué necesito? Necesitas entrar en el orden del matrimonio. Pero es que yo no tengo pareja y nunca nadie me ha propuesto matrimonio. Si los deseos de tu corazón están ahí y tú has sido fiel a tus convenios, dice que Dios no podrá, dijo el presidente Oaks, ¿no? Que Dios, déjame lo leo de su propia voz, dice, Dios va a asegurar que recibamos todas las bendiciones y todas las ventajas que nuestros propios deseos y decisiones nos permitan. ¿Cuáles son esas bendiciones? El acceso al nuevo y sempiterno convenio. Pero es que Dios me va a asignar a cualquier persona o cualquier individuo. Mm, dice que Dios no le va a imponer eso a nadie. Lo que a mí me hace pensar es que
nosotros vamos a decidir, o el que esté en esta situación va a decidir.